Las gaviotas de Cadaqués volaban en círculos sobre las aguas cristalinas del Mediterráneo, como si supieran algo que Olivia Soler aún no comprendía. Sentada en el pequeño balcón de su apartamento alquilado, ella observaba el horizonte mientras sus manos descansaban sobre su vientre de 8 meses. El bebé se movía inquieto, como si presintiera la tormenta emocional que se agitaba en el corazón de su madre. Habían pasado 7 meses desde que Olivia había llegado a este refugio costero, huyendo de una vida que ya no podía sostener. Cadaqués le había ofrecido lo que más necesitaba: anonimato y paz. Las casas blancas que se alzaban desde el mar hasta las colinas parecían protegerla del mundo exterior, creando una burbuja donde podía fingir que su pasado no existía. El aroma salado del mar se mezclaba con el de las flores de bugambilla que trepaban por las paredes de piedra. Olivia cerró los ojos e inhaló profundamente, un ritual que había adoptado para calmar la ansiedad que la visitaba cada mañana. Pero hoy era diferente. Algo en su interior le susurraba que el día traería cambios. Su teléfono vibró sobre la mesa de madera gastada. Un mensaje de Lucía, la enfermera del hospital local que se había convertido en su única confidente en el pueblo. ¿Cómo te sientes hoy? Recuerda que tienes cita de control esta tarde. No faltes. Olivia sonrió levemente. Lucía tenía esa manera maternal de cuidar de todos, especialmente de las mujeres que, como ella, habían conocido la soledad de criar solas. Era una mujer de 45 años, con el cabello castaño recogido siempre en una coleta práctica y ojos que habían visto demasiado para su edad. Su historia era similar a la de Clara, un amor que prometió quedarse y desapareció cuando más lo necesitaba. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el sonido de las campanas de la iglesia de Santa María. Olivia se puso de pie con esfuerzo, sintiendo el peso de su embarazo en cada movimiento. La bebé que llevaba dentro no había sido planeada, pero tampoco había sido rechazada. Era el resultado de una noche en Zaragoza, con un colega médico que había prometido llamar y nunca lo hizo. Cuando Olivia descubrió el embarazo, semanas después, él ya había desaparecido de su vida tan silenciosamente como había entrado. Caminó hacia el interior de su pequeño apartamento, decorado con muebles sencillos que había comprado en mercados locales. Todo era funcional, sin rastros de sentimentalismo. Había aprendido a vivir ligero de equipaje, tanto física como emocionalmente. Mientras preparaba un té de manzanilla, su mente viajó inevitablemente hacia Madrid, hacia los días cuando era otra persona. Olivia Soler, la joven médica ambiciosa que creía en el amor eterno y en los finales felices. Esa Olivia había amado con la intensidad de quien no conoce el desamor. Había entregado su corazón completo a un hombre llamado Héctor Robles. Héctor. Su nombre aún tenía el poder de acelerar su pulso, incluso después de todos estos años. Alto, de ojos oscuros y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Era brillante, dedicado, y tenía esa manera de mirarla como si fuera la única mujer en el mundo. Durante un año habían sido inseparables, construyendo planes y sueños que parecían sólidos como las montañas que rodeaban Madrid. Hasta que un día, sin explicación, todo terminó. Héctor simplemente desapareció de su vida, dejando atrás solo silencio y preguntas sin respuesta. Olivia había pasado meses tratando de entender qué había hecho mal, qué había cambiado, por qué el amor que parecía inquebrantable se había desvanecido como humo. El sonido de su teléfono la sacó de sus recuerdos. Era la hora de su cita médica. Se miró en el espejo del pequeño baño, ajustando su vestido azul marino que acentuaba su vientre prominente. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y aunque se veía cansada, había una serenidad en sus ojos verdes que no existía años atrás. El dolor la había pulido, convirtiéndola en una versión más fuerte de sí misma. El hospital de Cadaqués era pequeño pero eficiente, con paredes pintadas de blanco y pasillos que olían a desinfectante y esperanza. Olivia conocía cada rincón después de meses de visitas regulares. Saludó a la recepcionista, una mujer mayor que siempre le sonreía con calidez, y se dirigió a la sala de espera. Lucía apareció pocos minutos después, con su bata blanca impecable y esa sonrisa que tranquilizaba a los pacientes más nerviosos. «¿Cómo está nuestra pequeña Sofía hoy?», preguntó refiriéndose al nombre que Olivia había elegido para su hija. «Inquieta, como siempre», respondió Olivia,
acariciando su vientre. Creo que heredó mi impaciencia. Las niñas fuertes siempre son impacientes por conocer el mundo, rió Lucía. Ven, el doctor quiere revisarte. Tenemos un nuevo residente que se ha unido al equipo esta semana. Olivia asintió distraídamente, siguiendo a Lucía por el pasillo familiar. No le importaba quién fuera el médico, solo quería confirmar que su hija estaba bien y regresar a la tranquilidad de su refugio junto al mar. Pero cuando Lucía abrió la puerta del consultorio y Olivia entró, el mundo se detuvo. Allí, de pie junto al escritorio con una bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello, estaba Héctor Robles. Sus ojos se encontraron por encima del tiempo y la distancia, y Olivia sintió como si todos los años de sanación se desvanecieran en un instante. El silencio llenó la habitación como una tormenta eléctrica, cargado de historia no contada y emociones enterradas. Héctor la miraba con una expresión que mezclaba shock, reconocimiento y algo más profundo que Olivia no quería identificar. Olivia, susurró su nombre como una oración rota. Ella no pudo responder, solo pudo quedarse allí, con las manos protegiendo instintivamente su vientre, sintiendo como el pasado y el presente colisionaban de la manera más cruel posible. El aire del consultorio se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar este momento imposible. Olivia sintió que sus piernas temblaban, no por el peso del embarazo, sino por la conmoción de encontrarse cara a cara con el fantasma de su pasado hecho realidad. Héctor había cambiado. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches largas y decisiones difíciles. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, mostraba algunas canas prematuras en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, intensos, capaces de desarmarla con una sola mirada. Olivia, repitió él, esta vez con más firmeza, como si necesitara confirmar que no era una alucinación. Lucía, que había permanecido en silencio junto a la puerta, percibió la tensión eléctrica que llenaba la habitación. Su instinto de enfermera experimentada le advirtió que algo muy personal estaba sucediendo entre estos dos. ¿Se conocen?, preguntó con cautela, mirando alternadamente a ambos. Olivia tragó saliva, buscando su voz. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron más frías de lo que pretendía. Nos conocimos hace tiempo, en Madrid. Héctor dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía instintivamente. Su mirada bajó hacia el vientre prominente de Olivia, y algo cambió en su expresión, una mezcla de confusión, dolor y algo que parecía casi esperanza. ¿De cuántos meses?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta cayó como una bomba en el silencio. Olivia sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Sabía exactamente lo que él estaba pensando, las cuentas que estaba haciendo mentalmente. 8 meses, respondió, manteniendo la compostura. Pero no es lo que piensas, Héctor. Lucía se aclaró la garganta suavemente. Tal vez deberíamos proceder con el examen. La paciente necesita... No, interrumpió Olivia, su voz más firme ahora. Necesito otro médico. Héctor cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido una bofetada. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que Olivia recordaba muy bien. Y soy el único obstetra disponible hoy, dijo con profesionalidad, aunque su voz traicionaba la emoción que intentaba ocultar. Tu salud y la del bebé son lo más importante ahora. Olivia quería huir, quería correr hasta su pequeño apartamento, hacer las maletas y desaparecer otra vez. Pero la responsabilidad hacia su hija la mantuvo en su lugar. Sofía merecía la mejor atención médica, sin importar cuán complicado fuera para su madre. Está bien, susurró finalmente, dirigiéndose hacia la camilla de examen. Los siguientes minutos fueron una tortura exquisita. Las manos de Héctor, ahora con guantes médicos, examinaban su vientre con la misma delicadeza que una vez había usado para acariciar su piel. Su proximidad la envolvía, trayendo recuerdos que había enterrado profundamente. Las mañanas perezosas en su pequeño apartamento de Madrid, las conversaciones hasta el amanecer, la forma en que él solía trazar círculos en su espalda cuando no podía dormir. Todo parece estar bien, murmuró Héctor, retirándose después de la ecografía. El bebé está en posición correcta, el latido cardíaco es fuerte. Olivia asintió, evitando su mirada. Se sentó en la camilla,
ajustándose la ropa con manos temblorosas. ¿Es niña?, preguntó él de repente, su curiosidad médica mezclándose con algo más personal. Sí, se llamará Sofía. Héctor sonrió involuntariamente, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. Es un nombre hermoso. El silencio se extendió entre ellos, pesado de cosas no dichas. Finalmente, Olivia reunió el valor para mirarlo directamente. Héctor, sobre lo que pasó en Madrid. No, la interrumpió él, levantando una mano. No ahora, no aquí. Lucía, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó con los resultados de los análisis. Todo está perfecto, Olivia, pero quiero verte otra vez la próxima semana. Con lo avanzado del embarazo, es importante hacer un seguimiento cercano. Olivia asintió, tomando los papeles con manos que aún temblaban ligeramente. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Héctor la detuvo. Olivia. Ella se giró lentamente. Me alegra saber que estás bien, dijo él, con una sinceridad que la desarmó completamente. Sin responder, Olivia salió del consultorio, sintiendo su mirada siguiéndola hasta que la puerta se cerró entre ellos. Lucía la alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien? Te ves pálida. Olivia se apoyó contra la pared, una mano en su vientre, la otra en su corazón acelerado. «Eso es complicado», murmuró. Lucía asintió con comprensión. Los pasados siempre lo son, pero a veces el destino tiene planes que no podemos entender. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, Olivia no pudo evitar preguntarse si Lucía tenía razón, si después de todos estos años, después de tanto dolor, el destino realmente había decidido abrir una puerta que ella había cerrado hace mucho tiempo. La noche había caído sobre Cadaqués como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que se reflejaban en las aguas tranquilas del puerto. Olivia caminaba lentamente por las calles empedradas, sus pasos resonando en el silencio del pueblo dormido. No podía dormir, no después de la tarde que había vivido. Su apartamento se sentía más pequeño que nunca cuando regresó. Las paredes blancas que antes le ofrecían paz, ahora parecían cerrarle el paso, recordándole que no importaba cuán lejos corriera, el pasado siempre encontraba la manera de alcanzarla. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Sofía se movía suavemente en su vientre, como si sintiera la agitación emocional de su madre. Olivia acarició su barriga en círculos lentos, un gesto que había adoptado para calmarlas a ambas. «¿Qué vamos a hacer ahora, pequeña?», susurró al aire nocturno. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lucía. «¿Llegaste bien a casa? Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Olivia sonrió a pesar de todo. En los pocos meses que llevaba en Cadaqués, Lucía se había convertido en más que una amiga. Era como la hermana mayor que nunca tuvo, una mujer que entendía los silencios y las tormentas interiores sin necesidad de explicaciones. Mientras contemplaba el mar desde su ventana, su mente viajó inexorablemente hacia Madrid, hacia los días cuando Héctor y ella eran inseparables. Recordó la primera vez que lo vio en el hospital universitario, donde ambos hacían sus prácticas. Él estaba inclinado sobre un paciente, completamente absorto en su trabajo, con esa concentración que la había fascinado desde el primer momento. Habían sido 3 años de diferencia los que los separaban en edad, pero que se sentían como una eternidad en experiencia. Héctor ya era residente de segundo año, cuando ella apenas comenzaba sus rotaciones clínicas. Al principio, su relación había sido estrictamente profesional. Él, el residente brillante que todos respetaban. Ella, la estudiante ambiciosa que siempre hacía las preguntas correctas. El cambio había sido gradual. Las conversaciones después de los turnos largos, los cafés compartidos en la cafetería del hospital, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Cuando finalmente se besaron una noche lluviosa de octubre, después de un caso particularmente difícil que los había mantenido despiertos durante 36 horas seguidas, Olivia supo que su vida había cambiado para siempre. Lo que siguió fue un año de felicidad intensa. Héctor tenía esa manera de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo. La llevaba a pequeños restaurantes escondidos en los barrios antiguos de Madrid, donde el dueño los conocía por sus nombres y siempre les guardaba la mesa junto a la ventana. Le enviaba flores después de los exámenes difíciles, no rosas rojas obvias,
sino margaritas silvestres que recogía en los parques durante sus escasas horas libres. Pero había algo más profundo que los gestos románticos. Héctor la escuchaba realmente, no solo las palabras que decía, sino las que callaba. Entendía sus inseguridades sobre ser lo suficientemente buena para la medicina, sus miedos sobre el futuro, sus sueños de especializarse en pediatría. Con él, Olivia había encontrado no solo un amor, sino un compañero que la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Por eso la traición había dolido tanto. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Olivia miró el reloj, las 11:30 de la noche. ¿Quién podría ser a esta hora? Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón se detuvo. Héctor estaba allí, bajo la luz tenue del farol de la calle, con las manos en los bolsillos y una expresión de incertidumbre que no había visto en años. Llevaba una chaqueta de cuero negro sobre una camisa blanca, y el viento nocturno despeinaba ligeramente su cabello. Olivia apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos. Parte de ella quería pretender que no estaba, esperar a que se fuera, pero otra parte, la parte que nunca había dejado de amarlo completamente, quería abrir la puerta y preguntarle por qué. ¿Por qué había desaparecido sin explicaciones? ¿Por qué había destruido algo tan hermoso sin darle la oportunidad de luchar por ello? Héctor tocó otra vez, más suave esta vez. Olivia, sé que estás ahí. Vi la luz. Su voz era diferente a la de la tarde, menos profesional, más vulnerable. Era la voz del hombre que una vez le había susurrado promesas de amor eterno. Solo quiero hablar, continuó. Por favor. Olivia respiró profundamente, una mano en su vientre, la otra en el pestillo de la puerta. Sabía que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. Todo el trabajo que había hecho para sanar, para reconstruirse, para encontrar la paz, estaría en peligro. Pero también sabía que no podría vivir el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si no hubiera abierto esa puerta. Con manos temblorosas, giró el pestillo. La puerta se abrió lentamente, revelando a Olivia en la penumbra del umbral. Llevaba un vestido largo de algodón que acentuaba su embarazo, y su cabello caía suelto sobre los hombros. A la luz suave que emanaba del interior de su apartamento, parecía una aparición del pasado, pero con una serenidad que Héctor no recordaba. Héctor, murmuró su nombre como si fuera una pregunta. Gracias, dijo él simplemente, sin atreverse a dar un paso hacia adelante. Pensé que no abrirías. Olivia se hizo a un lado, una invitación silenciosa. Héctor entró con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que ella cambiara de opinión. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con muebles sencillos y algunos libros médicos esparcidos sobre la mesa de centro. ¿Quieres café?, preguntó ella, más por cortesía que por genuino deseo de hospitalidad. No, gracias. Demasiada cafeína para esta hora. Se quedaron allí de pie en medio de la sala, con años de silencio extendiéndose entre ellos como un abismo. Olivia se sentó cuidadosamente en el sofá, una mano protectora sobre su vientre. Héctor permaneció de pie, nervioso, jugando con las llaves que llevaba en el bolsillo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó ella finalmente. Cadaqués es un pueblo pequeño. No fue difícil. Hizo una pausa. Pero no vine a invadir tu privacidad. Solo necesitaba saber. ¿Saber qué? Héctor se sentó en el borde del sillón frente a ella, manteniendo la distancia pero acortando la barrera física que los separaba. «Sí es mío», dijo en voz baja, las palabras saliendo como si hubiera estado conteniéndolas durante horas. Olivia cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una firmeza en ellos que no admitía discusión. «No lo es. Olivia, por favor, solo dime la verdad. Te estoy diciendo la verdad». Su voz se quebró ligeramente. «¿Crees que te mentiría sobre algo así?» Héctor se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No lo sé. Ya no sé qué creer. Hace 7 años desapareciste de Madrid, sin decir una palabra. Ahora te encuentro aquí embarazada y... ¿que yo desaparecí?» Olivia se incorporó bruscamente, sus ojos brillando con una rabia que había mantenido contenida durante años. «¿Esa es tu versión de lo que pasó?» Héctor la miró confundido. «Olivia, fuiste tú quien dejó de contestar mis llamadas, quien cambió de teléfono, quien se mudó sin dejar dirección, porque tú me dijiste que lo nuestro había sido un error». Las palabras salieron como balas, cargadas de dolor acumulado.
porque llegaste a mi apartamento una noche y me dijiste que habías aceptado un puesto en Barcelona, que necesitabas espacio, que lo que teníamos era demasiado intenso para ser real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor la miraba como si le hubiera hablado en un idioma desconocido. ¿Qué? Susurró. Yo nunca. Olivia, yo nunca dije eso. No finjas que no lo recuerdas. Su voz temblaba ahora. Años de dolor saliendo a la superficie. Fue el 15 de marzo. Llevabas esa camisa azul que tanto me gustaba. Dijiste que habías estado pensando mucho, que tal vez habíamos confundido la compañía durante las guardias con algo más profundo. Héctor se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Olivia, yo jamás dije esas palabras. Jamás. Entonces, ¿quién fue el hombre que estuvo en mi apartamento esa noche? Su gemelo malvado. Héctor se giró hacia ella, y por primera vez desde que había entrado, Olivia vio algo que la desconcertó completamente. Confusión genuina mezclada con un dolor que parecía igual al suyo. El 15 de marzo de 2018, dijo lentamente, yo estaba en urgencias. Hubo un accidente múltiple en la M40. Estuve operando durante 14 horas seguidas. Olivia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. Puedes verificarlo. Los registros del hospital, mis compañeros. Olivia, ese día ni siquiera pude llamarte. Cuando terminé, eran las 3 de la madrugada del 16. Te mandé un mensaje, pero nunca respondiste. La habitación giró ligeramente alrededor de Olivia. Sofía se movió inquieta en su vientre, como si sintiera la conmoción emocional de su madre. No entiendo, murmuró. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién más tenía acceso a tu apartamento? Preguntó Héctor suavemente, acercándose pero sin tocarla. ¿Quién más conocía detalles sobre nosotros? Olivia buscó en su memoria, sintiendo como las piezas de un rompecabezas comenzaban a moverse en su mente. Solo había una persona, además de Héctor, que tenía llaves de su apartamento. Una persona que había estado presente en muchas de sus conversaciones íntimas, que conocía sus inseguridades, sus miedos. Raúl, susurró el nombre como si fuera una maldición. Su compañero de piso, su amigo de la universidad, el hombre que siempre había estado ahí, ofreciendo consuelo, diciéndole que merecía algo mejor que un novio que trabajaba tanto. Héctor asintió lentamente, viendo la comprensión Downing en los ojos de Olivia. ¿Qué pasó con él después de que te fuiste de Madrid? Olivia se quedó inmóvil, como si la pregunta de Héctor hubiera congelado el tiempo a su alrededor. Sus manos temblaron sobre su vientre mientras los recuerdos se reorganizaban en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Raúl, repitió su nombre, esta vez con amargura. Se ofreció a ayudarme con la mudanza. Dijo que entendía por qué necesitaba alejarme de Madrid, de todos los recuerdos dolorosos. Héctor se acercó lentamente, sentándose en el borde de la mesa de centro para estar más cerca sin invadirla. ¿Y después? Me ayudó a encontrar el apartamento en Valencia. Incluso me prestó dinero para el depósito. La voz de Olivia se volvió más pequeña. Pensé que era el único amigo real que tenía. Olivia. Durante meses me escribía, preguntándome cómo estaba. Me decía que había hecho bien en alejarme de ti, que merecía a alguien que me valorara realmente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y yo le creí. Dios mío, le creí cada palabra. Héctor sintió una rabia ardiente creciendo en su pecho, no solo por lo que Raúl había hecho, sino por todos los años perdidos, por el dolor innecesario que ambos habían sufrido. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Olivia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Hace casi 3 años, vino a visitarme a Zaragoza. Yo acababa de terminar mi especialización y estaba celebrando con algunos colegas. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. Esa noche conocí a Diego. ¿Diego? El padre de Sofía. Su voz se quebró. Raúl insistió en que merecía una segunda oportunidad en el amor. Me convenció de que saliera con Diego, que era hora de que dejara de vivir como una monja. Héctor cerró los puños, tratando de controlar la furia que sentía hacia un hombre que había manipulado tan cruelmente a la mujer que amaba. ¿Qué pasó con Diego? Al principio parecía perfecto, atento, divertido, todo lo que Raúl decía que necesitaba. Olivia se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana, pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Literalmente, cambió de número, se mudó como si nunca hubiera existido. ¿Y Raúl?
Se ofreció a ayudarme a encontrarlo, incluso contrató a un investigador privado. Una risa amarga escapó de sus labios. Qué generoso, ¿verdad? Años después, me enteré de que Diego se había mudado a Alemania una semana después de nuestra última cita. Raúl lo sabía desde el principio. El silencio llenó la habitación. Héctor se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose justo detrás de su hombro. Olivia, lo siento tanto. Ella se giró para mirarlo, sus ojos rojos por las lágrimas. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué alguien haría algo así? Porque te amaba, respondió él simplemente. A su manera retorcida, Raúl creía que si me apartaba de tu vida, tarde o temprano te darías cuenta de que él era quien había estado ahí siempre. Pero nunca lo vi de esa manera. Él lo sabía. Los hombres como Raúl no aceptan el rechazo. Prefieren destruir lo que no pueden tener. Olivia apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. 7 años, Héctor. 7 años de mi vida destruidos por las mentiras de alguien en quien confiaba. Los nuestros, la corrigió suavemente. 7 años de nuestras vidas. Ella se giró completamente para enfrentarlo. Por primera vez desde que había abierto la puerta, realmente lo miró. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las canas prematuras, la tristeza que había estado cargando tanto tiempo como ella. ¿Me buscaste?, preguntó en un susurro. Durante 2 años. Su confesión salió como un suspiro. Contraté investigadores. Hablé con todos nuestros conocidos comunes. Pero Raúl siempre me decía que no querías que te encontrara, que habías sido muy clara sobre eso. ¿Y tú le creíste? Era tu mejor amigo. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Olivia sintió como si estuviera viendo su vida desde una perspectiva completamente nueva. Todo el dolor, toda la soledad, todos los años de pensar que había sido abandonada, todo había sido una elaborada mentira. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Héctor extendió una mano hacia ella, deteniéndose a centímetros de su rostro. No lo sé. Solo sé que no quiero perderte otra vez. Sofía eligió ese momento para moverse vigorosamente, como si hubiera estado escuchando toda la conversación. Olivia sonrió a pesar de sus lágrimas, poniendo una mano sobre su vientre. Ella no es tuya, Héctor. Eso no ha cambiado. Lo sé. Su voz era firme, decidida, pero tal vez, si me lo permites, podría ser suya de todas las maneras que importan. Olivia lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma sinceridad que la había enamorado años atrás, pero también vio algo nuevo: madurez, paciencia, la sabiduría que viene solo después de perder algo valioso. Es complicado, murmuró. Las mejores cosas siempre lo son. Afuera, las olas rompían suavemente contra las rocas de Cadaqués, como si el mar mismo estuviera susurrando que algunas cosas rotas pueden ser reparadas, si se tiene la valentía de intentarlo. 3 días habían pasado desde aquella noche reveladora. Olivia se encontraba en el mercado local de Cadaqués, eligiendo verduras frescas para el almuerzo, cuando sintió que alguien la observaba. Era una sensación extraña, casi primitiva, que le erizó la piel de los brazos. Se giró lentamente, escaneando los rostros familiares de los vendedores y turistas que pululaban entre los puestos. Sus ojos se detuvieron en una figura alta y delgada que se ocultaba parcialmente detrás de un puesto de flores. Su sangre se heló. Raúl Mendoza estaba allí, con su cabello rubio perfectamente peinado y esa sonrisa que una vez había considerado amistosa, pero que ahora le parecía siniestra. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones chinos, como si hubiera salido directamente de una revista de moda. Sus ojos se encontraron a través del bullicio del mercado y él se acercó con esa confianza característica que siempre había tenido. Olivia, dijo su nombre como si fuera una caricia. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Sorpresa? Olivia mantuvo su voz estable, aunque su corazón galopaba. ¿Cómo me encontraste, Raúl? Él se encogió de hombros con esa arrogancia casual que había perfeccionado durante años. Las redes sociales son increíbles hoy en día. Una foto de una amiga tuya en Valencia, etiquetada en Cadaqués hace unos meses. No fue difícil atar cabos. Olivia apretó la bolsa de verduras contra su pecho, usando su vientre como escudo protector. ¿Qué quieres? ¿No puedo visitar a una vieja amiga? Su mirada bajó hacia su embarazo y algo cambió en su expresión. Veo que finalmente encontraste lo que buscabas. Me alegro por ti. No me digas que has venido desde Madrid solo para saludar. Raúl sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tengo negocios en Barcelona,
Pensé en hacer una parada para verte. Se acercó un paso. Olivia, he estado pensando mucho en nosotros últimamente. No hay un nosotros, Raúl. Nunca lo hubo. Tal vez no, pero podría haberlo. Su voz se volvió más suave, casi íntima. Siempre fui mejor para ti que él, ¿sabes? Yo nunca te habría abandonado. Olivia sintió náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Tú sabías que Héctor nunca me abandonó. Tú fuiste quien... ¿Quién qué? La interrumpió, su máscara de amabilidad deslizándose por un momento. ¿Quién te protegió de una relación que te iba a lastimar? ¿Quién estuvo ahí cuando llorabas por las noches? ¿Quién me mintió? ¿Quién destruyó la única cosa buena que tenía en mi vida? Raúl se rió, un sonido frío que hizo que varios transeúntes voltearan a mirarlos. ¿Cosa buena? Olivia. Él trabajaba 80 horas a la semana. Apenas tenía tiempo para ti. Yo te ofrecí algo real. Me ofreciste mentiras envueltas en manipulación. Te ofrecí amor verdadero. Su voz se elevó ligeramente antes de que se controlara. Pero siempre fuiste demasiado ciega para verlo. Olivia comenzó a alejarse, pero Raúl la siguió. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó. Diego realmente pensó que había conocido a una mujer soltera en esa conferencia. No tenía idea de que yo había organizado todo el encuentro. Olivia se detuvo en seco, girándose para enfrentarlo. ¿Qué dijiste? Oh, ¿no te había contado esa parte? Su sonrisa se volvió cruel. Diego era mi primo segundo. Un tipo decente, pero completamente irresponsable con las mujeres. Perfecto para lo que necesitaba. Estás mintiendo. Le dije que había una doctora hermosa y soltera que necesitaba divertirse un poco. Incluso le pagué el hotel esa primera noche. Raúl se acercó más, pero cuando me contó que habían pasado la noche juntos, pensé que sería suficiente para que olvidaras a Héctor. No esperaba que te quedaras embarazada. Olivia sintió como si el mundo girara a su alrededor. Sofía se movió inquieta en su vientre, como si sintiera la agitación emocional de su madre. Cuando supo del embarazo, Diego entró en pánico. Yo simplemente facilité su desaparición. Un trabajo en Alemania, una nueva vida, fue mejor para todos. ¿Mejor para todos? La voz de Olivia temblaba de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿De las vidas que has destruido? Solo quería que fueras feliz conmigo. Por primera vez, Raúl parecía genuinamente confundido por su reacción. Todo lo que hice fue por amor. Eso no es amor, Raúl. Es obsesión. Es enfermizo. Una voz familiar cortó el aire tenso entre ellos. ¿Hay algún problema aquí? Olivia se giró para ver a Héctor acercándose, su expresión alerta y protectora. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul marino, y había algo en su postura que sugería que había estado observando la situación desde hacía rato. Raúl lo miró con desprecio, apenas disimulado. Héctor, qué coincidencia. No hay coincidencias, Raúl, solo consecuencias. Héctor se colocó suavemente al lado de Olivia, sin tocarla, pero estableciendo claramente su presencia protectora. Las dos tortolos se reconciliaron. ¡Qué conmovedor! La voz de Raúl goteaba sarcasmo. Espero que esta vez dure más de un año. Esta vez, dijo Héctor con una calma peligrosa, no habrá interferencias. Raúl rió, pero había nerviosismo en el sonido. Es una amenaza. Es una promesa. El silencio se extendió entre los tres como una cuerda tensa a punto de romperse. Finalmente, Raúl retrocedió un paso. Esto no ha terminado, Olivia. Siempre regreso a por lo que es mío. Sin esperar respuesta, se alejó entre la multitud del mercado, dejando atrás un rastro de amenaza implícita y el eco de años de manipulación finalmente expuesta a la luz del día. La madrugada del cuarto día después del encuentro con Raúl llegó con una violencia inesperada. Olivia se despertó con un dolor punzante que la atravesó como un rayo, seguido inmediatamente por una sensación húmeda y cálida entre sus piernas. No, murmuró, llevándose las manos al vientre mientras se incorporaba con dificultad. Sofía no debía nacer hasta dentro de 3 semanas. Otro dolor, más intenso que el anterior, la hizo doblarse sobre sí misma. Cuando logró encender la lámpara de la mesita de noche, vio las sábanas manchadas de sangre. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias mientras trataba de mantener la calma. Su entrenamiento médico le decía exactamente lo que estaba pasando. Desprendimiento de placenta. Su instinto maternal le gritaba que su hija estaba en peligro. Necesito una ambulancia.
logró decir cuando contestaron. Soy médica. Estoy embarazada de 8 meses y tengo sangrado vaginal. Desprendimiento de placenta. 10 minutos que se sintieron como horas. Olivia se las arregló para vestirse y hacer una bolsa rápida, deteniéndose cada pocos segundos cuando las contracciones la obligaban a respirar profundamente. Entre dolor y dolor, marcó el número de Lucía. «Olivia, ¿qué pasa?». La voz soñolienta de su amiga se volvió alerta inmediatamente. «Voy camino al hospital. El bebé viene. Estoy en camino». La ambulancia llegó con las sirenas cortando el silencio de Cadaqués. Los paramédicos, profesionales y eficientes, la evaluaron rápidamente mientras la trasladaban a la camilla. Tensión arterial elevada, frecuencia cardíaca acelerada, informó uno de ellos por radio. Paciente consciente, embarazo de 35 semanas con sangrado activo. Durante el trayecto al hospital, Olivia cerró los ojos y trató de comunicarse mentalmente con su hija. «Aguanta, Sofía, solo un poco más. Mamá te va a cuidar». Las puertas de urgencias se abrieron como las fauces de una bestiera blanca y reluciente. Olivia conocía cada centímetro de ese hospital, pero desde el otro lado, nunca había estado en una camilla. Nunca había sido la paciente desesperada rogando por la vida de su hijo. «¿Dónde está el obstetra de guardia?», gritó una de las enfermeras. «Aquí», una voz familiar respondió desde el fondo del pasillo. Héctor apareció corriendo, ya vestido con bata quirúrgica, como si hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron con los de Olivia por un segundo antes de que el médico en él tomara control completo. «Sala 2, ahora», ordenó mientras se ponía guantes. «Hoy necesito ecografía, análisis de sangre completos y que alguien llame a anestesia». En la sala de examen, con las luces brillantes cegándola y el ruido de las máquinas rodeándola, Olivia sintió por primera vez verdadero terror. No por ella, sino por la pequeña vida que llevaba dentro. «Héctor», murmuró mientras él preparaba la ecografía. «¿Está bien?». «Está bien, Sofía». Sus manos se movían con precisión quirúrgica sobre su vientre, pero Olivia podía ver la preocupación en sus ojos cuando observó la pantalla. «El desprendimiento es significativo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Hay compromiso del flujo sanguíneo». «En español, claro, por favor». Héctor la miró directamente a los ojos. «Necesitamos sacarla ya, Olivia. Cada minuto que pase aumenta el riesgo para ambas». Lucía apareció en ese momento, todavía en pijama, pero con una bata del hospital sobre los hombros. «¿Cómo está?». «Cesárea de emergencia», respondió Héctor sin apartar la vista de los monitores. «Olivia, necesito que firmes el consentimiento». Mientras Lucía le sostenía la mano, Olivia firmó los papeles con mano temblorosa. Sabía lo que significaban esas firmas. Permiso para hacer todo lo necesario para salvar a su hija, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. «Héctor», lo llamó cuando ya la preparaban para llevarla al quirófano. «Sí, si tienes que elegir». «No voy a tener que elegir», la interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. «Las voy a salvar a las dos». El camino al quirófano pasó en una nebulosa de luces fluorescentes y voces urgentes. Olivia sintió la anestesia comenzar a hacer efecto, pero luchó por mantenerse consciente unos segundos más. «Héctor», murmuró antes de que el mundo se desvaneciera, «cuídala, con mi vida», fueron las últimas palabras que escuchó antes de sumergirse en la oscuridad. En el quirófano, Héctor se lavó las manos con movimientos mecánicos que había repetido miles de veces, pero nunca había operado a la mujer que amaba. Nunca había tenido tanto en juego en una mesa de operaciones. «¿Doctor?». La enfermera instrumentista esperaba sus órdenes. Héctor se giró hacia la mesa donde Olivia yacía inconsciente, su vientre preparado y desinfectado. En algún lugar debajo de esas capas de piel y músculo, una niña pequeña luchaba por vivir. «Bisturí», pidió extendiendo la mano. Con el primer corte, comenzó la carrera más importante de su vida. Una carrera contra el tiempo para salvar a las dos personas que más amaba en el mundo, aunque solo una de ellas compartiera su sangre. El monitor cardíaco fetal comenzó a emitir un pitido irregular. Héctor aceleró sus movimientos. «Vamos, pequeña Sofía», murmuró mientras trabajaba. «Es hora de conocer el mundo». El quirófano se sumió en un silencio mortal. El monitor que había estado siguiendo los latidos cardíacos de Sofía emitía ahora una línea plana, acompañada de un pitido constante y despiadado que taladró el alma de Héctor. 17 segundos.
Había estado contando mentalmente desde que el corazón de la bebé se detuvo. Sin latido cardíaco fetal, anunció la enfermera con voz profesional. Pero Héctor pudo detectar la tensión subyacente. Sus manos continuaron trabajando con precisión automática, separando tejidos, buscando a la niña que había estado luchando por vivir. Cada segundo que pasaba, disminuía las posibilidades de que Sofía naciera con vida, pero él se negaba a aceptar la derrota. 20 segundos, murmuró alguien desde el fondo del quirófano. Héctor finalmente llegó al útero. Con movimientos precisos y delicados, hizo la incisión final. Sus manos encontraron el pequeño cuerpo de Sofía, envuelto en el cordón umbilical que había estado comprimiendo su suministro de oxígeno. «Aquí está», dijo, levantando cuidadosamente a la bebé. Sofía era pequeña, más de lo que debería ser para sus 8 meses, con la piel azulada y sin el llanto que debería haber llenado inmediatamente el quirófano. Héctor la colocó en la mesa preparada, donde el equipo de neonatología esperaba. 30 segundos, anunció la enfermera. «Vamos, princesa», murmuró Héctor, mientras el equipo comenzaba las maniobras de reanimación. «Tu mamá te está esperando». Aspiraron las vías respiratorias de Sofía, le dieron ventilación asistida, masajearon suavemente su pequeño pecho. Héctor continuó trabajando en Olivia, suturando capas de tejido, pero la mayor parte de su atención estaba en la mesa donde luchaban por la vida de la niña. 45 segundos. El tiempo se había convertido en su enemigo. Cada segundo que pasaba sin que Sofía respirara por sí sola disminuía las posibilidades de un futuro sin daños neurológicos. Héctor había visto demasiados casos en su carrera. Sabía exactamente qué significaban esos números. 1 minuto. Y entonces, como si hubiera estado esperando el momento dramático perfecto, Sofía emitió un llanto débil pero audible. Fue como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación oscura. El quirófano se llenó inmediatamente de suspiros de alivio y sonrisas ocultas detrás de las mascarillas quirúrgicas. «Tenemos llanto», anunció triunfante el neonatólogo. «Frecuencia cardíaca establecida, respiración espontánea». Héctor sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la operación. Sus manos temblaron ligeramente mientras terminaba de suturar a Olivia. «¿Cómo está?», preguntó, refiriéndose a Sofía. «Pequeña, pero luchadora. Apgar de 7 al minuto, que es excelente considerando las circunstancias. Necesitará incubadora, pero sus signos vitales son estables». Mientras el equipo preparaba a Sofía para el traslado a la unidad neonatal, Héctor terminó con Olivia. Había sido una cirugía técnicamente perfecta, a pesar de las circunstancias de emergencia. «¿Cuándo despertará?», preguntó Lucía, que había permanecido en la sala de observación durante toda la operación. «En unas horas». La anestesia fue profunda, pero todo salió bien. Héctor se quitó los guantes y la mascarilla, sintiendo de repente el peso del agotamiento. No había dormido en 24 horas, pero la adrenalina apenas comenzaba a abandonar su sistema. Se dirigió a la unidad neonatal, donde Sofía descansaba en una incubadora, conectada a monitores que seguían cada uno de sus pequeños latidos. Era diminuta, con el cabello oscuro como el de su madre y las manos más pequeñas que Héctor había visto jamás. «Hola, Sofía», murmuró, acercando su dedo al cristal de la incubadora. «Soy Héctor. Te he estado esperando». Como si hubiera escuchado su voz, la bebé movió ligeramente la cabeza hacia él. Sus ojos permanecían cerrados, pero había algo en su expresión que le recordó tanto a Olivia que sintió una opresión en el pecho. «Tu mamá va a estar tan orgullosa de ti», continuó. «Eres igual de fuerte que ella». Lucía apareció a su lado, observando a la bebé con ojos llenos de lágrimas. «Es hermosa». «Es perfecta», corrigió Héctor. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró Lucía. «Ella no tiene tu sangre, pero desde el momento en que entraste a ese quirófano, la defendiste como si fuera tuya». Héctor no respondió inmediatamente. Observó a Sofía, tan pequeña y vulnerable, y sintió una conexión que no podía explicar con palabras médicas o racionales. «Tal vez el amor no tiene que ver con la sangre», dijo finalmente. «Tal vez tiene que ver con la elección de quedarse, de proteger, de amar sin condiciones». En ese momento una enfermera se acercó. «Doctor Robles, la paciente está despertando. Está preguntando por su bebé». Héctor se irguió preparándose para uno de los momentos más importantes de su vida.
contarle a Olivia que su hija había sobrevivido, que habían ganado la carrera contra el tiempo. «Vamos», le dijo a Lucía, «es hora de reunir a esta familia». Mientras caminaban hacia la habitación de Olivia, Héctor no pudo evitar sonreír. Había pasado 7 años perdido, 7 años preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ahora tenía la oportunidad de descubrirlo. En la distancia, escuchó el llanto fuerte y saludable de Sofía desde la unidad neonatal. Era el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Los ojos de Olivia se abrieron lentamente, luchando contra la niebla de la anestesia. Lo primero que sintió fue el dolor punzante en el abdomen, seguido inmediatamente por un vacío aterrador donde antes había estado el peso reconfortante de su embarazo. «Sofía», murmuró, su voz ronca y desesperada. «¿Dónde está Sofía?» Héctor se acercó inmediatamente a su lado, tomando su mano con una suavidad que contrastaba con la urgencia de las últimas horas. «Está bien», dijo inmediatamente, porque sabía que era lo único que ella necesitaba escuchar. «Sofía está bien, Olivia. Está en la unidad neonatal, pero está respirando por sí sola». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Olivia, una mezcla de alivio y agotamiento emocional. «¿Puedo verla?» «En unas horas, cuando te sientas más estable. Es pequeña. Necesita estar en incubadora por precaución, pero todos sus signos vitales son fuertes». Lucía apareció del otro lado de la cama, con esa sonrisa maternal que siempre tenía cuando algo bueno pasaba en el hospital. «Es hermosa, Olivia. Tiene tu nariz y esa actitud rebelde que ya la caracteriza». Olivia intentó sonreír, pero el agotamiento la vencía. «¿Hubo complicaciones?» «Sé que hubo complicaciones». Héctor intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Su corazón se detuvo por un momento. 17 segundos. La honestidad en su voz era brutal pero necesaria, pero respondió perfectamente a la reanimación. «No habrá secuelas». 17 segundos, repitió Olivia, como si quisiera memorizar ese número para siempre. «¿Estuviste con ella todo el tiempo?» «Cada segundo». Algo cambió en la expresión de Olivia. Era como si, a través de la bruma del dolor y el miedo, hubiera visto algo más claro que nunca. «Héctor, lo que dijiste en el quirófano, antes de que me durmiera, ¿qué parte? Que la cuidarías con tu vida». Él asintió sin apartar la mirada. «Lo decía en serio». «¿Por qué?» La pregunta salió como un susurro. «Ella no es tu responsabilidad, ni yo tampoco». Héctor se sentó en el borde de la cama del hospital, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Recuerdas lo que te dije la primera noche, en tu apartamento? Que tal vez podría ser suyo de todas las maneras que importan». Olivia asintió débilmente. «Durante esos 17 segundos, cuando luchaba por traerla de vuelta, me di cuenta de algo. No importa quién contribuyó con el ADN, Sofía es parte de ti, y tú eres la mujer que amo. Eso la convierte automáticamente en la niña más importante del mundo para mí». «Héctor, no, déjame terminar». Su voz se volvió más firme. «Perdimos 7 años por las mentiras de alguien más. No voy a permitir que perdamos un día más por orgullo o miedo, o porque las circunstancias no son perfectas». Olivia cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras de él encontraban lugares en su corazón que había mantenido cerrados durante años. ¿Y si no funciona? ¿Y si los años nos cambiaron demasiado? Entonces lo intentaremos hasta que funcione, o hasta que decidamos que no vale la pena intentarlo más. Su mano apretó la de ella. «Pero quiero intentarlos, Olivia. Quiero intentar ser la familia que nunca tuvimos la oportunidad de ser». Una enfermera entró discretamente a verificar los signos vitales de Olivia, pero la intimidad del momento no se rompió. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», murmuró Olivia cuando la enfermera se fue. «¿Qué? Que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Que me despierte y descubra que todo ha sido un sueño provocado por la anestesia». Héctor sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro cansado. «Si fuera un sueño, ¿crees que habría incluido una cesárea de emergencia y 17 segundos de terror absoluto?» Olivia se rió a pesar del dolor, una risa pequeña pero real. «Buen punto. Además», continuó él, «en los sueños, generalmente no duele tanto el abdomen después de una cirugía. Definitivamente no es un sueño entonces». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, reconociendo a la persona que habían amado y perdido, pero también descubriendo a las personas en las que se habían convertido.
Héctor, ¿sí? Cuando pueda levantarme, me llevarás a conocer a nuestra hija. La palabra nuestra cayó entre ellos como una promesa, como una declaración, como el primer paso hacia algo nuevo y aterrador y hermoso. Será un honor, respondió él, llevándose la mano de ella a los labios para besarla suavemente. En la unidad neonatal, como si hubiera sentido que sus padres finalmente se habían encontrado, Sofía durmió pacíficamente por primera vez desde que había nacido, sus pequeños puños relajados y su respiración estable y fuerte. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de Cadaqués con tonos dorados, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades que parecían imposibles solo unas horas antes. 6 meses después, las olas de Cadaqués rompían suavemente contra las rocas mientras Olivia caminaba por la playa, llevando a Sofía en un portabebés contra su pecho. La pequeña había crecido fuerte y sana, con los ojos curiosos de su madre y una sonrisa que aparecía cada vez que veía a Héctor. Era domingo por la mañana y el pueblo despertaba lentamente. Los pescadores regresaban con la pesca del amanecer y el aroma del pan fresco se mezclaba con la brisa marina. Olivia había llegado a amar estos momentos de paz, cuando el mundo parecía perfecto y silencioso. Héctor se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de ella y Sofía. «Buenos días, mis 2 mujeres favoritas», murmuró contra su oído. Sofía gorjeó alegremente, extendiendo sus pequeñas manos hacia él. Héctor la tomó con la delicadeza de alguien que había practicado este movimiento cientos de veces en los últimos meses. «¿Ya desayunó la princesa?», preguntó haciendo caras divertidas que provocaron risitas agudas de Sofía. «Hace una hora. Esta pequeña tiene el apetito de un gigante». Caminaron juntos hacia el banco de piedra donde solían sentarse para ver el amanecer. Era su ritual dominical, un momento de conexión que había evolucionado naturalmente en los meses desde que Sofía había salido del hospital. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Héctor mientras se sentaban. Olivia lo miró con curiosidad. «¿Domingo? Hace exactamente 1 año que llegaste a Cadaqués». Olivia sonrió, recordando a aquella mujer asustada y sola que había buscado refugio en este pueblo costero. «Parece una vida entera. Han sido los mejores meses de mi vida», confesó Héctor, cambiando a Sofía de posición para que pudiera ver el mar. «Y también los más aterradores». «¿Aterradores por qué?». «Porque cada día me despierto pensando que es demasiado bueno para ser real, que voy a perderlas». Olivia tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. «No vas a perdernos. Estamos aquí, Héctor. Elegimos estar aquí». En los meses que habían pasado juntos, habían construido algo completamente nuevo. No era la continuación de su relación anterior, sino algo más maduro, más consciente, forjado en la adversidad y templado por la pérdida. Héctor había demostrado ser exactamente el padre que Sofía necesitaba. Paciente, cariñoso, presente. Las noches en vela, cuando la bebé tenía cólicos, los cambios de pañal a las 3 de la madrugada, las visitas al pediatra donde él tomaba notas como si fuera el padre biológico. «¿Qué piensas cuando la miras?», preguntó Olivia, observando cómo Héctor arrullaba a Sofía. «Pienso en lo afortunado que soy», respondió sin dudar, «y en lo mucho que quiero protegerla del mundo. También pienso en el hombre que se perdió esto por su propia cobardía». Hacía 3 meses que no sabían nada de Raúl. Después del encuentro en el mercado, había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Olivia sospechaba que la advertencia de Héctor había sido más convincente de lo que había parecido. «¿Y qué piensas cuando me miras a mí?», preguntó Olivia, apoyando la cabeza en su hombro. «Pienso en lo inteligente que fue el destino al hacernos esperar 7 años». ¿Inteligente? No estábamos listos entonces. Éramos demasiado jóvenes, demasiado impacientes. Necesitábamos rompernos un poco para aprender a valorar esto. Sofía comenzó a adormecerse en los brazos de Héctor, sus pequeños párpados volviéndose pesados con el calor del sol matutino. «Olivia», dijo Héctor suavemente, «hay algo que quiero preguntarte». Ella levantó la cabeza para mirarlo. «¿Qué?». Héctor cambió cuidadosamente a Sofía a un brazo y con la mano libre sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. El corazón de Olivia se detuvo. «Héctor, sé que es complicado. Sé que hemos estado reconstruyendo esto paso a paso y no quiero presionarte». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante,
con un diamante que capturaba la luz del sol como una promesa. Pero quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor verdadero existe, que las familias se construyen con elección tanto como con sangre. Olivia sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De dejar que sea oficialmente el padre de Sofía? ¿De construir juntos el para siempre que perdimos una vez? En los brazos de Héctor, Sofía sonrió en sueños, como si supiera que su familia finalmente estaba completa. Sí, susurró Olivia, extendiendo su mano temblorosa. Sí a todo. Mientras Héctor deslizaba el anillo en su dedo, Olivia miró hacia el horizonte infinito del Mediterráneo. Habían pasado por tanto dolor para llegar a este momento, pero cada lágrima, cada noche solitaria, cada momento de desesperanza había valido la pena por este instante perfecto. «Te amo», murmuró contra sus labios cuando él la besó. «Y yo te amo a ti, a las dos». En la distancia, las campanas de la iglesia de Santa María comenzaron a repicar, como si todo Cadaqués estuviera celebrando junto con ellos el milagro de las segundas oportunidades. Cuando el destino había abierto la puerta, ellos habían tenido el valor de cruzarla juntos. Fin. Si descubrieras que tu mejor amigo destruyó el amor de tu vida con mentiras y manipulación durante 7 años, ¿podrías perdonar? Y si ese mismo amigo aún apareciera en tu puerta diciendo que hizo todo por amor, ¿cuál sería tu reacción? Olivia y Héctor perdieron años preciosos por culpa de la obsesión enfermiza de Raúl. Ella eligió reconstruir su vida y encontrar la felicidad. Pero ¿y tú? ¿Lograrías superar una traición tan profunda y darle una segunda oportunidad al amor verdadero? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.